Muy buenas tardes, señor comandante Agustín Rodríguez. Le habla Rafael Ulloa de Uruguay para el programa Contacto Directo por CX40 Radio Fénix, que tiene como objetivo transmitir los mensajes extraterrestres a la humanidad. A través de un amigo suyo y oyente de nuestro programa, nos hemos enterado de su actividad como piloto comercial y que en uno de esos vuelos ha vivido una experiencia de contacto. ¿Sería usted tan amable de contarle a nuestra audiencia cómo ocurrió este acontecimiento? Hola Rafael, un placer comunicarme contigo. Muchas gracias por este espacio que me brindas. Un gran saludo a toda la audiencia de CX40. Me presento con ellos y contigo también, entonces, si bien por intermedio de otras personas nos conocemos. Mi nombre es Agustín Rodríguez, soy piloto comercial. Tengo alrededor de 20 años de experiencia como piloto. Empecé en la Fuerza Aérea Uruguaya con 18 años y dejé la Fuerza Aérea con 30 años, donde me fui a mi primer trabajo comercial con base en la ciudad de Panamá, trabajando para la empresa Copa Airlines. Fue ahí, después de un tiempo de ya estar volando, en aquel momento era primer oficial, sentado a la derecha del avión, en un vuelo de Panamá hacia Cali, Colombia, durante la noche, y en descenso vimos una luz blanca a la derecha de nuestra posición, lo cual es bastante normal. En aquella situación podía ser un avión, es normal que siempre estemos mirando qué hay afuera. El asunto es que esta luz comenzó a acercarse y se hacía más grande y no aparecía en el radar de nuestro avión. Le preguntamos a la torre de control y nos dijo que tampoco tenía ningún avión en nuestro sector, a lo cual le dijimos que algo había porque se estaba acercando a nosotros. En una trayectoria de vuelo muy diferente y que no nos hacía sentido, porque cuando un avión muestra las luces blancas es que nos muestra el frente del avión, ¿verdad? Las luces de aterrizaje están en el frente del avión. Si lo ves un avión, si ves la izquierda de un avión vas a ver la luz roja, si ves la derecha de un avión vas a ver una luz verde, y además tienen una luz roja que gira arriba y abajo que se llama el beacon. En definitiva, la manera en que se acercaba a nosotros y nosotros en descenso hacia Cali, no había manera que el avión pudiera descender de frente a nosotros, porque para eso tendría que venir como de costado, ¿no? como derrapando de alguna manera, y nos desconcertó, pero se iba haciendo cada vez más grande hasta el punto en que nos dimos cuenta de que no era un avión. No le vimos en ningún momento una luz roja o una luz verde, que era lo que esperábamos, que en algún momento fuéramos a verle alguna luz de otro color. Se mantuvo esta luz blanca hasta que estuvo lo suficientemente cerca para darnos cuenta que era una gran esfera blanca brillante, una luz blanca brillante, pero que no incandila. Todavía la podíamos ver sin el menor esfuerzo de la vista o para cerrar los ojos para mantener la visión. No nos encandilaba, en definitiva. Esta gran luz, esta gran esfera de luz se acercó cada vez más. Yo me di cuenta claramente que era un objeto volador no identificado, ¿verdad? Era algo para lo cual no tenía explicación en aquel momento, y me imaginé que era un objeto de otro planeta, y de alguna manera en mi mente yo lo invitaba a acercarse. Acércate más, le decía, y se acercaba cada vez más, hasta que se acercó a una distancia prácticamente de la punta de ala. Yo, como piloto volando en aquel momento, fue una reacción instintiva el querer realizar una maniobra de evasión, para lo cual, en el momento que mi mente le da la orden a la mano, por decirlo de alguna manera, para hundir la nariz del avión para evitar la colisión, la bola de luz inmediatamente se detiene y cambia su trayectoria de 90 grados ahora hacia el frente. O sea, recordemos que venía a la derecha de mi posición, avanzando hacia nosotros, se detiene instantáneamente y en el mismo momento cambia su trayectoria y vuela hacia adelante, donde hace 3 destellos de luz y desaparece.
por supuesto nosotros quedamos estupefactos ante aquel evento, ¿no? En definitiva no llegué a hacer la maniobra de evasión porque era como si me estuviera leyendo la mente, ¿no? Se ve que sintió el miedo y inmediatamente se detuvo y hizo la maniobra para retirarse. Se lo reportamos a la torre de control y nos volvió a decir que no había nada en aquel sector y bueno, dijo que se lo iba a reportar a la Fuerza Aérea y eso fue lo último que sucedió. Volvimos a nuestro trabajo, por supuesto, y aterrizamos el avión sin inconveniente alguno. Entonces esa fue la primera experiencia confirmada, por decirlo de alguna manera, porque sí había tenido anteriormente, durante mi estadía, en mis años en la Fuerza Aérea, otro avistamiento, pero muy, muy a la distancia, que pudo haber sido cualquier cosa en definitiva, ¿no? Pero esto fue ya ineludible y muy cercano. Eso me puso en el camino de la investigación y mi idea era en aquel momento hacer un libro para que todo el mundo supiera lo que habíamos visto y lo que habíamos vivido en aquel momento, porque me pareció algo tan trascendente y poco común que bueno, la idea era escribir al respecto. Pero durante mi investigación, para poder escribir algo con un poco más de sustancia, empecé a encontrar mucha información, muchísima información de tantos otros pilotos con tantos otros avistamientos, tantos reportes internacionales, históricos. Ya desde la Segunda Guerra Mundial se los había reportado, o pilotos habían reportado luces alrededor de sus aviones y le habían puesto el nombre de Foo Fighters, FOO. Así que bueno, quedé asombrado con la cantidad y la magnitud de la información que circulaba en libros, en YouTube, en internet en general, muchas páginas. Y así fue como empecé a tomar contacto con este mundo ufológico. Y claro que no fue la única experiencia que tuve. Todavía sigo esperando tener más. Parte de mi investigación se basó también en comentar esta experiencia con otros pilotos y preguntarles si ellos habían tenido alguna experiencia, porque el libro también iba a hablar de las experiencias de otros pilotos. Y me asombró la cantidad de respuestas positivas que tuve, la cantidad de personas que me estaban contando experiencias que habían tenido. Y cuanto más yo contaba la mía, las personas más se abrían a contarme sus experiencias. He volado con muchísimos pilotos que los han visto de cerca, de lejos, han tenido múltiples experiencias, incluso de día, viendo formas, tamaños, inscripciones. Podríamos hablar un día entero al respecto y creo que no alcanzaría para completar todas las experiencias. Una de las experiencias cuenta un piloto sobre un avistamiento sobre el Amazonas durante el día, donde pasa por debajo del objeto. Me acuerdo que volé con otro piloto que me cuenta cómo su abuelo voló en la Segunda Guerra Mundial y ya él había escrito un libro acerca de estos Foo Fighters, acerca de estas esferas de luz que volaban alrededor de su avión. Me cuenta él, por ejemplo, que su abuela era azafata en las aerolíneas británicas, en British Airways, donde una de estas esferas de luz entró a la cabina del avión, circula por el pasillo y sale por detrás, por la cola del avión. En definitiva, Rafael, y aquí creo que lo más importante, o fue lo más importante para mí, es que yo estaba hablando con compañeros de trabajo que estaban sentados a 1 metro de mí y no tenían razón para mentirme o para inventarme tremendas historias, más la que yo había vivido me hizo entender que todo esto es una realidad absoluta. Y claro, para el que no lo ha vivido, para el que no ha visto, es seguramente muy difícil de entender o creer que estamos siendo visitados. Pero si vamos a la historia, si vemos nuestro pasado con otros ojos y vemos las pirámides, sus posiciones, cómo
similares estructuras habían sido construidas con tremenda precisión en diferentes puntos nodales del planeta Tierra, diferentes puntos geográficos, cuando en aquel momento se supone que no tenían contacto entre las diferentes civilizaciones. Bueno, entonces mi investigación me siguió llevando por los caminos del descubrimiento hasta que un día, por esas razones fortuitas de la vida, estando de vacaciones en Uruguay, que dicho sea de paso ya hace creo que 11 años que me fui a Uruguay, estaba conversando con una persona en definitiva que tiene un centro de Reiki, y de verdad no tenía yo ninguna idea acerca de Reiki. Aquel cartel decía registros akáshicos y otras cosas de las cuales sí yo estaba interesado, pero no tenía información al respecto. Y bueno, ella me invitó el otro día a pasar y hacer una lectura de registros akáshicos con ella. Era un domingo, me acuerdo, a las 8 de la mañana estaba yo ahí parado y se hizo la lectura. En algún momento me sentí como flotando en aquella silla. Hubo un cambio sin duda en mí a partir de ese día. Como lo veo hoy, ya hace de eso creo que ya 2 años, lo que sucedió ahí fue que hubo una rotura del velo de alguna manera. Me dejaron ver muchas cosas, ella me empezó a hablar de muchas cosas que para mí eran desconocidas en aquel momento, pero muy, muy interesantes. Empecé desde aquel entonces a tener experiencias diferentes, empecé a tener sueños lúcidos, viajes astrales. No se daban con mucha periodicidad al principio, pero después comenzaron a incrementarse. Y bueno, los avistamientos siguieron. Tuvimos otro al este de África. En este caso lo vi solamente yo. Fue un objeto durante la noche que apareció delante de la nariz del avión a cierta distancia, pero no muy lejos. Se desplaza hacia el avión y vuelve a ingresar en la nada. O sea, sale de la nada, se desplaza hacia nosotros y lo único que veo es una luz roja y blanca, como cuando pasa un auto rápido en la noche, que se ve la continuación de la luz, ¿verdad? Como que se vuelve elástica. No vi formas, solo vi la luz esa noche, y se metió delante de nuestro, como entrando en otra dimensión. Salió de alguna dimensión y volvió a entrar en la misma dimensión, no sé cómo describirlo. Salió de la nada y volvió a la nada. Eso, así es como lo vi. Entonces, cuando la gente por ahí habla de las diferentes dimensiones que existen, bueno, creo que tengo prueba, por lo menos personalmente, de que algo así existe sin duda. Después, con el tiempo, los avistamientos se siguieron dando y ahora se empezaron a dar en formas de destellos de luz en el cielo, y los hemos podido ver con otros pilotos en reiteradas oportunidades. Incluso hubo una oportunidad que estábamos volando sobre el norte de Canadá, mirando la aurora boreal que estaba muy cerca nuestro, y los flashes de luz comenzaron a diestra y siniestra, y éramos 7 en la cabina en aquel momento y todos los pudimos ver. Dentro del material que fui encontrando, hubo uno que me llamó mucho la atención, que hablaba del despertar de la conciencia, y me di cuenta que eso era lo que estaba pasando conmigo, de que todos estos eventos se daban por una razón y que hay mucho más de lo que nos cuentan o de lo que nos enseñan, y quizás no lo creemos porque nos parece demasiado ciencia ficción. Es muy difícil, y lo entiendo, cuando vemos un video en YouTube de alguien que habla de extraterrestres y cosas fantásticas, de poder creer que es uno más que está
hablando tonterías, pero sin embargo, para los que ya hemos tenido la experiencia de contacto, la experiencia de ver estos objetos y como en mi caso, ¿no? Que he hablado con muchos profesionales que me han contado sus experiencias, ya se hace muy fácil de entender de qué viene todo esto. Así es, Rafael, que estamos viviendo tiempos muy interesantes en la humanidad. He podido entonces encontrarme con más información, pero ahora información que viene ya de los propios seres extraterrestres, como muchas personas del grupo Rama han tenido contacto con seres no terrestres. De la misma manera lo están haciendo en muchos lugares del mundo y ya lo canalizan, hasta han tenido contacto escrito vía las redes tecnológicas y demás. Múltiples contactos de diferente manera han tenido muchas personas. Entonces muchos de ellos hablan del despertar de la humanidad. ¿Y qué es el despertar de la humanidad? El despertar de la conciencia es entender que no estamos solos, es entender que existe un universo absolutamente lleno de vida y en contacto, por supuesto, con nosotros. No masivamente, no de forma expuesta a toda la población, por los motivos que sean, que en definitiva, por lo que entiendo, es para no violar nuestro libre albedrío. Pero entonces, ¿por qué todas estas cosas no se hablan públicamente, no se saben públicamente? Esa fue en su momento una de mis grandes preguntas. Y me di cuenta que el asunto es que se estaba ocultando toda esta información, porque no había manera de que tantos lo hubiéramos visto y que los grandes organismos, los grandes poderes no supieran acerca de lo que estaba ocurriendo y de todas las visitas que estábamos teniendo. Pero me di cuenta que sí sabían y que lo estaban ocultando, como te digo. Hoy se nos oculta nuestro origen y nuestro futuro de alguna manera, sin duda que nuestro presente. No somos otra cosa que una creación de seres no terrestres o una modificación quizás de seres no terrestres que nos visitaron hace mucho tiempo y en realidad nunca se fueron, nunca nos dejaron abandonados. La historia es muy larga y muy compleja y seguramente muy difícil de creer para muchos. Las religiones han sido parte de este sistema de control en el que nos han hecho pensar o creer en el cielo y en el infierno, cuando en realidad la verdadera naturaleza del alma no tiene nada que ver con esto. Tal cosa no existe, pero ha sido parte del sistema que nos tiene atrapados y pensando en que somos simples seres de carne y hueso sin mayor poder, cuando en realidad lo que somos es seres eternos de energía que encarnan en cuerpos materiales para vivir diferentes experiencias. Y entonces, de la manera que encarnamos en este planeta, podremos encarnar en muchos otros de los habitados que existen en este infinito universo. Hay muchos programas alrededor del mundo que están trabajando con la desclasificación de la información, o que intentan que se desclasifique toda esta información que se nos ha ocultado por tantos años. Hay un doctor en Estados Unidos, el doctor Stephen Greer, que lleva a cabo el Disclosure Project, que es esta desclasificación de la información, en la que presenta mucha evidencia de todo esto que estamos hablando. Y quizás ese haya sido o sea uno de nuestros mayores inconvenientes, que no aceptamos las cosas sino hasta que tenemos evidencia o hasta que lo hayamos visto. Ahora necesitamos que un doctor nos diga algo, que un piloto nos diga algo para entender o para llegar a creer algo que en realidad ya sentimos que así es.
como en mi caso, yo siempre sentí que no podíamos estar solos en el universo. Es un universo infinito, no tiene límites, llenos de planetas, estrellas, sistemas solares de diferentes tipos. Entonces Rafael, nos hacen pensar que somos la primera raza en el universo. Te dice la NASA que están buscando agua en Marte, cuando ya hay personas que han trabajado en los programas secretos espaciales de los Estados Unidos y otros países que ya están diciendo que los humanos tienen bases en Marte y otros planetas del sistema solar. Ya son capaces de salir del mismo con facilidad, etcétera, etcétera. Pero la manera en la que se nos ha programado, esa manera de ver para creer, es la que nos tiene los ojos vendados y no nos deja darnos cuenta que algo falta en esta foto de esta humanidad. Y como yo lo digo, lo que le faltan son los vecinos. ¿Por qué no tenemos visitas de otros seres? ¿Por qué no están entre nosotros? No tiene sentido que en este vasto universo seamos los primeros y que no nos hayan visitado. Los científicos nos dicen, pero bueno, lo que pasa es que las distancias son tan grandes que no hay manera de que ellos puedan llegar hasta aquí, cuando en realidad a mí no me convence, por supuesto, porque después de lo que yo he visto, sé que están aquí entre nosotros, nos queda muy claro, y con todo lo que me han contado otros pilotos ya me queda muy claro. Y por eso te digo que lo que dice la NASA, lo que dicen los organismos públicos, es lamentablemente una mentira. Y en definitiva, lo que creo es que tenemos que confiar en nuestra intuición, en abrir los ojos, en ver de otra manera, en darnos cuenta de que se nos está ocultando información de vital importancia para el desarrollo de esta sociedad, de esta humanidad, para el desarrollo más que nada espiritual, que es incluso lo primero que venimos a hacer aquí a este planeta. Y para poder entender en profundidad todo este dilema, creo que tendríamos que hablar de metafísica. Sin embargo, la información está disponible. Claro que no es fácil encontrarla. Está muy oculta detrás de nuestras distracciones diarias, detrás de las noticias en la televisión, al igual que tantas otras cosas que nos mantienen fuera de este conocimiento. Si quieren, por ejemplo, saber quién construyó las pirámides y con qué fin, pueden leer un libro que se llama La Ley del Uno, que es un libro que canalizó un grupo en Estados Unidos hace ya algunos años, en los años 80, si mal no recuerdo, que se llama LL Research. Si quieren saber acerca de nuestra realidad como almas, les recomiendo un libro que se llama La Eterna Validez del Alma, de Jane Roberts. Y otra publicación que me ayudó mucho en mi despertar es una serie de libros, son 4 libros que se llama Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, donde el 4.º libro justamente habla del despertar de la especie y cuenta, entre otras cosas, cómo viven especies en otros planetas y de qué se trata el despertar de nuestra conciencia, y cuenta cómo ya es el momento de que esta humanidad despierte a la realidad de lo que es. ¿Qué tal, Agustín? Soy Willy, también pertenezco al grupo Rama de aquí de Uruguay, y yo quería preguntarte cuál era tu visión del estado en que se encuentra la Tierra, la humanidad en este momento, de la manipulación que está sufriendo la humanidad, como ya sabemos, que está siendo manipulada por el sistema para mantenerla dormida, y cómo nosotros desde nuestro lugar intentamos de repente ayudar, pero muchas veces esa ayuda depende de la otra persona, o de repente tenemos un amigo que sabemos que si le hablamos no nos va a entender, entonces de repente nos puede hacer sentir mal, tener un poco de tristeza de querer ayudar a los demás, pero sabemos que esa ayuda no la van a recibir porque no nos van a entender en realidad. Y bueno, que nos cuentes un poco cómo percibís eso desde tu punto de vista, y por supuesto que nos sigas contando todas tus experiencias, que la verdad que son muy muy interesantes. Dale, Willy, bueno, me alegro que te haya gustado lo que dije. Sí, es un resumen
escueto de todo lo que ha pasado y un poco de las experiencias y lo que me han transmitido. Muchas enseñanzas han ocurrido en este tiempo, mucho he aprendido. Y sí, te entiendo que a veces uno se bajonea porque ve todo lo que está pasando. Yo he llegado a la conclusión, y mira que yo hago esto, hago un programa cara a cara aquí en Dubái, en un centro holístico, donde ofrezco mis experiencias a la gente que quiera escuchar. Y a veces van 2, 3 personas y te da como pena, ¿no? Bueno, mira, tienes un piloto enfrente que te está diciendo lo que ha visto y todas sus experiencias, y la gente no va. Sin embargo, lo hice en Uruguay, fue un montón de gente, se llenó el salón. Vi una gran recepción. Y bueno, pero lo que pasa es que cada uno en su momento. Queremos despertarlos a todos, pero nosotros también tuvimos nuestro momento de estar dormidos, y no nos tenemos que olvidar que todo empieza primero en el mundo espiritual. Venimos aquí en busca de una experiencia, y quién sabe quiénes somos nosotros para decir qué experiencia vino a buscar cada alma. Quizás esa alma que hoy es pobre eligió su vida, eligió su familia, eligió nacer ahí. En definitiva, nosotros, como no sabemos esto, reflejamos esa tristeza porque creemos o vemos que lo están pasando mal, cuando en realidad, ¿cómo podemos saber nosotros qué eligió esa alma? Además de que también la Matrix que se proyecta hacia nosotros hace que muchas de las personas que vemos alrededor nuestro no sean reales, ¿no? Y eso es otro tema muy profundo a tocar. Ya lo hablaba Dolores Cannon de la gente no real, y lo he confirmado por diferentes canales de que existe esa gente no real. Pero bueno, y todo para generar más sufrimiento, ¿no? Que es de lo que se alimentan estos seres controladores, en definitiva. Pero es todo un juego de la conciencia, es toda la danza de la conciencia, y en definitiva, como dicen por ahí, que a veces cuesta creer, todo es perfecto. Y el despertar de la humanidad tiene que ocurrir en el momento que tiene que ocurrir, y no antes. El despertar de cada persona tiene que ocurrir cuando tiene que ocurrir y no antes. Todos los que estamos en esto ahora, sí, somos el faro que ilumina a su alrededor. Entonces la gente, cuando está en el momento de despertar, te va a ver. Pero si la persona no está en el momento de despertar, no importa que tenga el faro más iluminado al lado, no va a despertar. Y me ha pasado mucho también. Le digo a las personas lo que he vivido, le digo a las personas los contactos que he tenido, y sin embargo no creen, porque la ciencia les dice una cosa a la otra, les lavan el cerebro con que sí, que seguimos buscando agua en Marte, y que los planetas están tan lejos que nadie puede llegar, y las 1001 cosas que dice la ciencia, ¿no? Y como lo dijo un doctor, entonces tiene razón. Y me ha pasado con grandes amigos, ¿no? Y seguimos siendo amigos, digo, no juzgo a nadie por no creerme, porque como te digo, hasta que no tienen las experiencias, realmente la gente no les cuesta despertar, o no es el momento. Simplemente primero somos conciencia y después somos material o materiales. Así que, ¿qué te puedo decir? No te dejes, no te vengas abajo, no te bajones por los que puedas o no despertar. Alguien me dijo a mí, mira, no es capaz la cantidad, sino la calidad. En definitiva, hay que despertar al correcto, no hay que despertar a todo el mundo. Cada alma va a decidir cuándo despertar. El asunto que lo que se viene ahora es lo que está viniendo por las frecuencias que están entrando a este planeta, es un gran despertar. Esas frecuencias son las que traen el despertar. Y entonces la gente que ha estado dormida o profundamente dormida, que se va a despertar de una manera u otra porque es el momento, van a necesitar a quién referirse, gente que esté en el tema. Entonces más gente te va a llegar. Y a mí me han llegado un montón, después que he hecho las entrevistas, después que empiezo a hablar, me empieza la gente a
a mandar mensajes, mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, pilotos me han pasado, me han dicho, mira, yo vi esto y le dije a la empresa y después de la empresa me dijeron que no dijera nada. Personas que me hablan de abducciones, me cuentan todo con lujo de detalles y en privado, ¿no? Y son muchísimas, en definitiva, he recibido tanta información que cómo negarlo ya, ¿no? Bien, Agustín, muchísimas gracias por tu respuesta, que ha sido muy, muy importante, muy vasta y realmente espectacular. Te felicito por también el estado de ánimo que tienes para transmitir esto y con el compromiso que eso implica en el lugar donde estás. Y decirte que, bueno, de alguna manera coincidimos en prácticamente todo lo que estás diciendo, de modo que es un placer escuchar a alguien más que pueda transmitir esta verdad que cada día se va a hacer más contundente. Digo, creo que no hay que preocuparse por la gente que obviamente no quiera escuchar, porque como tú bien dices, cada uno tiene su tiempo para despertar y esto es un despertar de conciencia. Una vez que uno vive las experiencias de contacto, ya sabe que se compromete no solo con la gente que nos rodea, sino con la propia gente que nos está haciendo el contacto, que nos están de alguna manera vigilando, cuidando, tratando de ayudarnos en este proceso de transformación y cambio. Mirá, he tenido la suerte de hacer contacto con los astronautas rusos cuando estaba Marina Popovich, que lamentablemente falleció hace poco, y nos contaban las experiencias fuera de micrófono, porque también hay cosas que ellos no pueden, les está prohibido decir. Quizás tú también tengas dentro de tu empresa alguna cláusula que, no sé, ahora, pero antes se le prohibía a los pilotos hablar de los temas, ¿no? Este, y, y ellos tampoco pueden hacerlo y ya te digo, tuvimos que apagar cámara y grabadora y todo, y ahí hablamos abiertamente de la cuarta dimensión. eh, Porque fue uno de los temas que sacamos. Yo le pregunté si conocían la cuarta dimensión y me decía el astronauta, pero por supuesto que sí, nos entrenamos para estar en cuarta dimensión y el problema es cuando regresamos que tenemos que volver a aprender y el contacto con la gente, el caminar, toda una serie de cosas que por el entrenamiento que tienen se les hace bastante difícil el retorno, ¿no? Y se comunican telepáticamente con estos seres del espacio. Hace poco una conferencia que salió a luz de Rusia, que es espectacular, de unos astronautas que tuvieron contacto en el espacio con una nave, e incluso los tripulantes de la nave llegaron a salir de la nave mostrando toda la tecnología que tenían para moverse en el espacio sin ningún inconveniente. Y bueno, esos diálogos increíbles que solamente lo pudo ver un grupo muy pequeño de personas ahí en Rusia y que ahora salió a la luz, ¿no? De modo que todo esto cada día se va a agigantar, cada día va a haber más información, más conocimiento y la gente va a tener conciencia de que hay una realidad irrefutable, que es este cambio que todos queremos y que todos anhelamos. Y como siempre, saber que hay un regente universal que ellos le llaman el profundo amor de la conciencia cósmica, que es el que obviamente el gran creador, que obviamente también nos está dando la posibilidad de ese cambio, ¿no? Y cada uno llegará a él en su momento y en su tiempo, nadie se pierde, todo se va transformando y cambiando, de modo que bueno, hay que tener fe, esperanza y seguir difundiendo esto que es una verdad que todos viviremos indefectiblemente en el futuro inmediato. Un fuertísimo abrazo y esto no va a ser la última charla que tengamos. Vas a estar invitado para el próximo programa, porque hay mucho para hablar. El tema hoy fue el contacto que tú tuviste de primera mano y creo que después vamos a ampliar y desarrollar la temática con otras charlas que son ya más profundas y que son las que normalmente nosotros transmitimos en el programa. Un abrazo grande a través de la distancia y gracias, realmente gracias por tu valor en transmitir este mensaje. Rafael, ha sido un gran placer compartir contigo esta entrevista y te agradezco por tus comentarios, te agradezco que hayas compartido esa información conmigo y bueno, es una pieza más del puzzle que voy armando
con todo eso que vos me decís, con todo lo que me ha dado otras personas, me han ayudado y me han animado a decir también mi verdad, a poner mi granito de arena en todo este tema de la conciencia, el despertar de conciencia. Muy interesante, sin duda, todo lo que me has dicho. Y en mi caso, por ejemplo, no creo, no hay una cláusula en mi contrato que diga que tenga que callar. Sin embargo, en la comunidad aeronáutica sí existe como una cultura interna, no escrita de alguna manera, que nos dice que no nos conviene hablar de este tipo de cosas. Y es simplemente, creo que producto del resabio de la sociedad, ¿verdad? De que todo esto se toma al día de hoy como un misterio irresuelto y algo de lo que no se puede hablar, porque entonces quizás los que hablen de esto no estén en un correcto estado mental. Y cuando la realidad es que los que no hablan de esto son los que no tienen el correcto estado mental aún, o están en camino de llegar al correcto estado mental, donde podemos entender de que existe una verdad más allá de la que nos dicen los medios de comunicación, en la que podemos entender que existe mucha vida ahí afuera en el universo y que no somos los primeros. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por la entrevista, estoy a las órdenes para futuros encuentros y un gran saludo a tu audiencia. Chao, chao.